es el átomo, realmente vacío. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de masa del átomo reside en el núcleo. Déjenme decirles lo siguiente. En el núcleo tenemos partículas que se llaman protones y partículas que se llaman neutrones. Los protones son partículas que tienen una carga eléctrica positiva. Los neutrones no tienen carga. O sea, la carga eléctrica de los neutrones es nula, es cero, no tiene carga eléctrica. En el núcleo están esas dos partículas. ¿Cómo están esas partículas dentro del núcleo? Esa es la tarea de la gente que trabaja en física nuclear. Tratar de estudiar cómo en un espacio tan pequeño, de 10 a la menos 14, 10 a la menos 15 metros, yo puedo tener protones que tienen el mismo signo de carga, que por lo tanto deben repelerse, porque dijimos anteriormente que partículas o cuerpos que tengan carga eléctrica del mismo signo se repelen. Entonces yo tengo en ese espacio tan pequeño, 10 a la menos 14 metros, tengo protones allí y eso se mantiene allí. ¿Por qué se mantiene eso allí? Es la tarea de la física nuclear, responder esa pregunta. Ahora, alrededor del núcleo nosotros tenemos electrones. Esos electrones tienen cada uno de ellos carga eléctrica negativa. Entonces, en un átomo, ¿quiénes tienen carga eléctrica positiva? Los protones que están en el núcleo. ¿Quiénes tienen carga eléctrica negativa? Los electrones que están dando vueltas alrededor del núcleo. La naturaleza es tal, y para esto no hay ninguna respuesta, es tal que la carga eléctrica de un electrón es en magnitud igual a la carga eléctrica de un protón. En magnitud. Los signos son distintos, pero si la carga eléctrica de un electrón es menos algo, la carga eléctrica del protón va a ser más ese mismo algo. Y esto es bien interesante, porque esto hace que yo pueda tener átomos que se denominan neutros, o sea, átomos que su carga eléctrica total sea cero, pero esos átomos van a tener electrones y protones. Pero ¿cuál va a ser la característica principal de esos átomos si teniendo electrones y protones, en total esos átomos son neutros? ¿Cuál sería la respuesta? Ajá. Un átomo neutro, entonces, tendría la misma cantidad de electrones que protones. Estamos hablando de un sistema. Cada electrón tiene una carga, cada protón tiene otra carga positiva. Pero si yo en un sistema denominado átomo tengo el mismo número de electrones que de protones, voy a tener la misma cantidad de carga eléctrica negativa que carga eléctrica positiva, y la carga neta de ese átomo entonces va a ser cero.
y yo voy a decir que el átomo es un átomo neutro. Hay otro concepto, fíjense que entonces estamos hablando del concepto de lo que es átomo neutro. Un átomo neutro entonces tiene la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Alguna duda sobre eso? Ok, ahora voy a hablar sobre otro sistema del que habla mucho el libro, que es lo que se denomina un ion positivo. Y créanme que esto va a servir para empezar a explicar esto con lo que empecé la clase, al menos parcialmente. Ion positivo. Un ion positivo yo lo puedo formar a partir de un átomo neutro. En un átomo, ¿cuál es la característica principal de un átomo neutro? Tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Entonces, ¿cómo yo a partir de un átomo neutro podría ahora formar un ion positivo? ¿Qué sería un ion positivo? Un ion positivo sería un sistema formado a partir, por ejemplo, de un átomo neutro, pero que ese sistema tuviera como carga neta, carga total, fuese positiva. ¿Qué le tengo que hacer yo a un átomo neutro para volverlo un ion positivo? ¿Cómo? Quitar electrones. Quitarle, por ejemplo, un electrón. Si yo le quito un electrón, entonces ahora el número de cargas positivas es mayor que el número de cargas negativas. Y entonces la carga neta va a ser predominantemente positiva. Va a tener un protón de más. O sea que yo voy a decir, ese sistema lo puedo llamar ion positivo. Si yo lo quiero más positivo, entonces le saco otro electrón. Entonces fíjense el concepto que estamos viendo acá. Un sistema cargado con una carga positiva puede ser formado a partir de sacar del sistema electrones o sacarle carga negativa. Forma un sistema con carga positiva sacándole carga negativa. Y yo podría también formar un sistema neutro. Lo podría cargar positivamente añadiéndole carga positiva, si existiera la forma de hacer eso. ¿Me van siguiendo? Entonces yo puedo lograr tener un cuerpo cargado negativamente, perdón, positivamente, de dos formas: sacándole electrones o añadiéndole carga positiva. ¿Y cómo puedo formar un cuerpo? ¿Cómo puedo hacer que a partir de un átomo negativo, de un átomo neutro, perdón, yo forme un ion negativo? Añadiéndole más electrones a ese átomo neutro. ¿O qué cosa más? Quitándole carga positiva, o sea, quitándole protones. ¿Cuál de las dos cosas puedo hacer? Eso es algo que los físicos tienen que medir. Eso es algo que le ha llevado a muchos físicos durante muchas décadas explicar eso. Pero al final se concluye lo que les estoy diciendo, y eso es lo que nosotros vamos a tomar de estructura atómica. ¿Por qué todo eso que yo acabo de mencionar? ¿Por qué un átomo neutro va a preferir, fíjense, preferir que le saquen
un electrón o preferir que le añadan un electrón, eso es parte del estudio de estructura atómica, de física atómica, pero ocurre. Yo puedo añadir electrones a un átomo neutro y entonces lo convierto en un ion negativo, o sacarle electrones a un átomo neutro y lo convierto en positivo. Y digo, fíjense que estoy enfatizando más lo de los electrones, porque los electrones son partículas más livianas comparadas con los protones y con los neutrones. Un electrón tiene aproximadamente una masa de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Imagínense eso. Eso es algo bien pequeño. Bien pequeño. Ahora, un protón tiene una masa aproximada de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Quién tiene mayor masa? El protón. Y tiene, fíjense, acá, este es 10 a la menos 31 y este es 10 a la menos 27. En esos exponentes hay 4 órdenes de magnitud de diferencia. 4 órdenes de magnitud quiere decir, estoy comparando algo que tiene una masa de 1000 comparado con una masa de 10.000 con una masa de ¿cuánto? De 1. O sea que no es tanto, porque claro, la masa del electrón, el número es 9.1 y el otro es 1.67. Es algo entre 3 órdenes y 4 órdenes de magnitud, pero es bastante. O sea, 3 órdenes de magnitud es una diferencia entre 1000 kilogramos y 1 kilogramo. Es bastante. Entonces, uno va a entender que razonablemente, si vamos a extraer o meter partículas en un sistema, como que los electrones son los más apropiados porque son más livianos. Entonces, por eso vamos a enfatizar esto de extraer y agregar carga, preferentemente extraer y agregar electrones. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo explicamos este defecto? Basándonos en lo que yo acabo de hablar de estructura atómica. ¿Qué pasa cuando yo froto una barra de plástico neutra? Está formada por átomos neutros. ¿Qué pasa cuando yo la froto con un trozo de piel? ¿Qué pasa, al menos aplicando los conocimientos de estructura atómica que acabamos de ver? Adquiere electrones. ¿Adquiere electrones de quién? Del trozo de piel. Cuando yo froto una barra de plástico con un trozo de piel, por alguna razón, que no vamos a explicar ahora porque eso es física atómica, por alguna razón pasan electrones del trozo de piel a la barra de plástico. Se añaden electrones a los átomos neutros de la barra de plástico. Y la barra entonces queda con carga neta negativa, porque van a haber más electrones que protones. ¿Y qué pasa en el caso cuando froto una barra de vidrio con un trozo de cera?
pierde electrones la barra de vidrio. Y al perder electrones la barra de vidrio, esos electrones pasan al trozo de seda. Y la barra de vidrio queda cargada, tiene una carga neta positiva, porque al salir electrones de ella van a haber más protones que electrones, y por lo tanto la carga neta con la que va a quedar esa barra de vidrio después de haber sido frotada va a ser positiva. ¿Y cómo queda el trozo de seda? Cargado negativamente. O sea que si esta queda positiva, esta queda negativa. ¿Y cómo dirían ustedes entonces que es la carga, al menos la magnitud de la carga positiva de la barra de vidrio en relación a la magnitud de la carga negativa del trozo de seda? Es igual, es igual, igual. Porque los electrones que pierde el vidrio los adquiere el trozo de seda. Mientras un cuerpo por frotamiento queda cargado negativamente, el otro queda cargado positivamente, con una carga en magnitud igual. Eso es importante. Lo mismo pasa en esta situación. Aquí la barra de plástico queda cargada negativamente y el trozo de piel queda cargado como positivamente, porque de él han salido electrones y va a tener más protones que electrones. ¿Alguna pregunta? Estos dos ejemplos manifiestan un principio de conservación que es el siguiente. De conservación de la carga eléctrica en un sistema cerrado. El sistema cerrado va a ser, por ejemplo, cuando yo froto cualquiera de las barras con cualquiera de los trozos de piel. Claro, de estos dos casos. ¿Por qué se conserva la carga en ese ejemplo? Porque yo digo, yo voy a tratar esto como un sistema cerrado, un sistema que está aislado del mundo exterior. Él está solo. No hay más nada actuando sobre ese sistema. Y yo ahora digo que la carga eléctrica se conserva antes y después de frotar los cuerpos. ¿Cómo se explica eso? Porque el trozo de piel o de sal queda cargado con la carga que perdió la barra. En el La proceso suma total de las cargas es la misma. Ok, los cuerpos antes de ser frotados, ¿cómo son? ¿Neutros, positivos o negativos? Neutros, vamos a suponer que son neutros. Y después de ser frotados, ¿cómo es cada uno de los cuerpos? Uno está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente. Pero ambos tienen la misma carga, la misma magnitud de carga. Si este tiene una carga
más Q, el otro tiene una carga menos Q. Y la carga del sistema cerrado es la suma de ambas, pero es la suma algebraica, contando los signos. Entonces sería Q menos Q o Q más menos Q, y eso va a dar 0. O sea que yo, al frotar, yo no estoy creando carga. De hecho, nosotros no creamos nada. Nosotros aquí, a este mundo, vinimos simplemente a producir ciertos efectos, pero ya la carga, ya todo está creado. Entonces, en ese sentido es que tenemos que entender la conservación de la carga eléctrica. Yo les puedo dar, para que ustedes copien, un enunciado. Déjenme dárselo para que lo tengan. Dice, la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. Eso es todo. La suma algebraica de todas las cargas eléctricas o de la carga eléctrica neta de cualquier sistema cerrado es constante. Si ese sistema cerrado tiene una carga 0 al comienzo, va a tener una carga 0 al final, pero a lo mejor entre sus partes yo distribuí esa carga. Ahora una parte de ese sistema va a estar cargado positivamente y la otra va a estar cargada negativamente, pero el sistema como un todo va a tener carga igual a 0. Muy sencillo. Hay otro concepto y otra cuestión importante, que es la siguiente afirmación. La carga eléctrica está cuantizada. Siempre se habla de la cuantización. Ustedes seguramente han escuchado esto de quantum, es muy famoso. Entonces aparece la palabra, la carga eléctrica está cuantizada. Esta palabra viene sobre todo del área de la física, que es la física moderna. Esa fue la física que se generó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y es la física que ha dado origen a todo el desarrollo tecnológico que nosotros tenemos hasta ahora. Pero una de las palabras que se mencionó muchísimo cuando inició la física moderna es la cuantización. Nosotros vamos a tomar simplemente para que ustedes sepan que existe la palabra, pero yo les voy a decir en qué consiste esto a efectos del curso de física 3. Es lo siguiente. Si yo tomo un cuerpo, cualquier cuerpo de la naturaleza, y yo logro cargarlo eléctricamente, por ejemplo, frotándolo con algo, la carga de ese cuerpo macroscópico solamente puede ser un múltiplo entero de la carga del electrón. Imagínense ustedes. O sea, yo no puedo medir cargas eléctricas que sean, por ejemplo, la mitad de la carga del electrón o 3/4 de la carga del electrón. Yo, si le mido la carga a un cuerpo que ha sido cargado, lo único que yo puedo obtener son múltiplos enteros de la carga del electrón. Bueno, si es positivo será la magnitud. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: un cuerpo o tiene una carga, por ejemplo, igual a la del electrón, o 2 veces la del electrón, o 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, un múltiplo entero de la carga del electrón.
Por supuesto, si el cuerpo es positivo, o sea, cargado con la carga eléctrica positiva, va a tener el múltiplo entero de la carga del electrón, pero considerando su magnitud que es positiva, la magnitud de esa carga que es positiva. Vamos a ver qué hora es. Estamos bien. Algo que va a ser realmente importante en este curso van a ser los siguientes conceptos. Aquí hay tres conceptos, este y este. El concepto de conductor, aislante y lo que es carga inducida, que va a ser sumamente importante que ustedes conserven durante todo este curso y el próximo también. A grosso modo, un conductor es un material que permite que se mueva la carga eléctrica con mucha facilidad. A grosso modo. Por aquel argumento de que los electrones son más livianos. Entonces, uno razonablemente puede pensar que lo que se mueve en un conductor son los electrones. Entonces, podríamos también decir que un conductor es un material que permite que los electrones se muevan libremente, con mucha facilidad. Ese es un primer concepto. El concepto de conductor se opone al de aislante, porque el aislante es todo lo contrario. El aislante va a ser un material que hace que el movimiento de la carga que se tiene que mover, por ejemplo los electrones, que son los más livianos, que ese movimiento sea más difícil. Para que quede entonces, digamos, claro, en un material conductor la carga eléctrica fluye libremente, con muchísima facilidad. Mientras tanto, un aislante es un material que hace lo opuesto. La carga eléctrica no se mueve para nada. Fíjense que yo acá voy a hacer un dibujito donde tengo el piso y tengo